Hay una idea que suele sorprender a mucha gente cuando la escucha por primera vez. Para resolver un conflicto no es necesario entenderlo más, ni hablarlo mejor, ni demostrar quién tiene razón. De hecho, muchas veces intentar analizar más el problema o discutirlo una y otra vez solo lo complica todavía más. Resolver un conflicto significa algo mucho más concreto y mucho más práctico: romper el patrón de comportamiento que lo mantiene. Por eso no es necesario hacer largos análisis del pasado ni ponerse a buscar las causas profundas del problema. La intervención se centra en el presente, en observar cómo funciona el problema aquí y ahora, qué hace cada persona, cómo reacciona la otra parte y qué secuencia de acciones se repite una y otra vez. Porque en la mayoría de los conflictos relacionales lo que encontramos no es tanto un gran problema oculto, sino un patrón de interacción que se repite constantemente y que mantiene el choque vivo. Cuando logramos identificar ese patrón y alterarlo, muchas veces el conflicto empieza a cambiar con mucha rapidez. Por eso hoy te voy a explicar las 3 reglas estratégicas claras, contundentes y prácticas para desbloquear conflictos relacionales y que son propuestas por la terapia breve estratégica. La primera es la regla de los 180 grados. Es la más importante, aunque es contraintuitiva. Plantea que muchas veces el verdadero problema no es el conflicto inicial, sino la solución que estamos intentando aplicar para resolverlo. Ante una dificultad, las personas suelen aplicar lo que les dicta el sentido común. Y si eso no funciona, en lugar de cambiar de estrategia, lo que hacen es convencerse de que no lo han hecho con suficiente intensidad y aplican más de lo mismo. El resultado es que el conflicto no solo no se resuelve, sino que se agrava y se perpetúa. La trampa es muy clara. Por ejemplo, si intentas convencer a la otra persona con argumentos lógicos y no funciona, lo habitual es pensar que necesitamos más argumentos, explicarte mejor o subir el volumen. Pero eso normalmente solo provoca más resistencia, más hostilidad y una escalada cada vez mayor. Así que cuando estés en un agujero, deja de cavar. Si lo que estás haciendo para resolver el conflicto no funciona, no se trata de insistir más, ni de culparte, ni de culpar al otro. Se trata simplemente de detenerte y hacer algo completamente distinto. La terapia breve estratégica propone literalmente dar un giro de 180 grados. Por ejemplo, si el conflicto es una escalada simétrica donde ambos intentan imponer su razón o defenderse de forma constante, la manera más rápida de frenarlo no es ganar la discusión, es abandonar la postura de confrontación y ceder intencionalmente, de forma voluntaria. Cuando una persona deja de defenderse, da de momento la razón al otro o incluso se disculpa. Y ocurre algo curioso, el otro se queda descolocado. La dinámica de ataque y defensa se rompe y la hostilidad se detiene en seco. La segunda regla estratégica consiste en alterar el contexto del conflicto. Los conflictos no son caóticos ni imprevisibles. Funcionan como secuencias repetitivas de acción y reacción. Siempre se activan de forma parecida. Las mismas palabras, los mismos gestos, los mismos lugares, las mismas discusiones. Por eso muchas veces basta con introducir un pequeño cambio, un cambio inesperado, absurdo y lógico para desarmar completamente esa dinámica. Es lo que podríamos llamar un pequeño efecto mariposa dentro del conflicto. Una forma de hacerlo es cambiando el lugar donde ocurre la discusión. Si las peleas más fuertes siempre ocurren en el salón, en un despacho concreto o en la cocina, se puede acordar algo aparentemente absurdo, que la próxima vez que empiecen a discutir tengan que ir inmediatamente al cuarto de baño. Otra forma es cambiar el comportamiento no verbal.
Si las discusiones escalan con gritos o con distanciamiento físico, se puede fijar una regla muy sencilla. Cada vez que empiece el desacuerdo, ambos deben cogerse de la mano sin soltarse. Es muy difícil seguir atacando verbalmente a alguien mientras estás en contacto físico. Esa incompatibilidad suele frenar la escalada. También se pueden introducir elementos cómicos o inesperados. Algunas parejas, por ejemplo, acuerdan que cuando empiecen a sentir tensión, deben ponerse una nariz de payaso. Son pequeños gestos absurdos que rompen la rigidez de la dinámica. Otra posibilidad es cambiar el canal de comunicación. En lugar de discutir verbalmente, se puede acordar que los conflictos se hablen por escrito. Cada persona tiene 5 minutos para escribir su punto de vista y luego le pasa el papel a la otra persona. Este simple cambio elimina la impulsividad del choque directo y obliga a bajar el ritmo de la discusión. Y la tercera y última regla estratégica, tal vez la más importante de todas, es mejorar la comunicación utilizando la persuasión en lugar de la confrontación. Cuando una relación no funciona, casi siempre hay un fallo en la comunicación. La forma en que estructuramos lo que decimos puede envenenar la relación o salvarla. Por ejemplo, empezar una conversación defendiendo con firmeza nuestra posición, recriminando al otro o sermoneando sobre lo que debería hacer garantiza el fracaso absoluto. Este tipo de comunicación activa inmediatamente la defensa, el rechazo y la contraofensiva. En este caso te propongo algo distinto, la comunicación persuasiva. Una forma de hablar que permite que la solución aparezca de manera compartida, sin que la otra persona se sienta atacada o acurralada. Una primera herramienta es preguntar antes que afirmar. En lugar de lanzar una acusación o queja general, como nunca me tienes en cuenta, se pueden formular preguntas que ofrecen alternativas. Te pongo un ejemplo muy claro. Últimamente siento que me dedicas poca atención. ¿Crees que he hecho algo que te haya molestado o simplemente estás muy estresado y no te has dado cuenta? Al plantearlo así, te colocas en una posición más humilde. Pides ayuda para entender lo que pasa y la otra persona baja automáticamente sus defensas. Otra herramienta también muy útil y muy poderosa es pedir confirmación. Después de escuchar la respuesta del otro, en lugar de contradecirla, puedes resumir lo que has entendido con una frase muy sencilla. Algo así. Dime si lo estoy entendiendo bien. Por lo que me dices, parece que... Esto tiene un efecto muy interesante. No solo te aseguras de haber entendido bien, sino que la otra persona siente que realmente está siendo escuchada y entendida. Se crea una pequeña alianza emocional que cambia completamente el tono de la conversación. Cuando se utilizan estas estrategias, la discusión deja de ser un juego de sumas cero, donde uno tiene que ganar y el otro tiene que perder. Se convierte en algo muy distinto. Una colaboración para salir del problema. Y muchas veces el conflicto se neutraliza simplemente cuando cada uno deja de intentar imponerse y empieza a entender cómo funciona realmente la dinámica entre ambos. Si te interesan este tipo de estrategias para entender mejor cómo funcionan los conflictos en las relaciones, en este canal, Menos de lo mismo, voy a seguir explorando muchas de estas dinámicas que veo cada día en la consulta. Y si ahora mismo estás atrapado en un conflicto que parece repetirse una y otra vez sin salida, contacta conmigo en susanaguzman.es y vemos cómo podemos trabajar tu caso de forma personalizada. Y recuerda que a veces el cambio más importante no es entender más el problema, sino dejar de hacer lo que lo está manteniendo.